Hola. La batería es un elemento fundamental en un circuito eléctrico, ¿vale? Es el que pone en marcha las cargas y produce la corriente eléctrica. Entonces os voy a explicar un poquitín cómo funciona una batería o qué es lo que hace, sin entrar en demasiados detalles de la química. Una pila de vuestro móvil o de cualquier aparato eléctrico suele tener dos terminales, o sea, siempre tiene dos terminales y suele tener un electrolito. Para fijar ideas voy a hablar de una pila hecha con un terminal de zinc y otro de carbono, que es la que viene en el Yankoli, pero las ideas generales se mantienen en todas las pilas. Tiene un electrolito que es un líquido, en este caso es una disolución de ácido sulfúrico. Por un lado están los sulfatos y por otro los hidrógenos, los iones hidrógeno. Bueno, el ácido sulfúrico, el efecto que tiene es que el electrodo de zinc suelta cargas positivas, pasa aquí, algo del zinc se disuelve y deja cargas positivas aquí, dejando el electrodo cargado negativamente. El electrodo de zinc queda cargado con carga negativa. El carbono suelta electrones al medio y queda cargado positivamente, ¿vale? De modo que se establece entre estos dos terminales una diferencia de potencial, un potencial eléctrico. ¿Por qué hay una diferencia de potencial? Porque aquí hay muchas cargas positivas y crean un potencial positivo o más alto. Si recordáis, las cargas, podéis pensar siempre que una carga positiva puntual crea un potencial así, ¿vale? Si esta es la distancia r, crea un potencial así, es grande cerca de las cargas positivas, y una carga negativa crea un potencial así, ¿eh? Hace bajar el potencial las cargas negativas. Entonces aquí hay un potencial alto y aquí hay un potencial bajo en el lado negativo. Entonces se crea una diferencia de potencial V más menos V menos entre los dos bornes o terminales de la batería, ¿vale? Esta diferencia de potencial se mide en voltios. Por ejemplo, las pilas típicas AA o AAA, las del mando a distancia, por ejemplo, tienen una diferencia de potencial entre el polo positivo y el negativo de 1,5 voltios, ¿vale? Las pilas recargables pues tienen 1,2 voltios, etcétera. Vuestra pila, el móvil, pues suele tener una batería de litio de 3,6 voltios, etcétera, ¿vale? Es la diferencia entre el polo positivo y el negativo. Como lo que me interesa es la diferencia, porque el potencial es como una energía, solo me interesan diferencias de potencial, voy a hacer lo siguiente. Al V menos le voy a llamar 0 voltios. Entonces toda la diferencia de potencial estará en el V más, ¿eh? El V más está a 1,5 voltios, por ejemplo, y el V menos a 0 voltios. ¿Cuál es la diferencia de potencial? 1,5 menos 0, 1,5 voltios, ¿vale? Esto siempre lo puedo hacer. Voy a poner siempre el electrodo negativo a potencial 0 y el positivo pues tendrá un potencial positivo mayor que el 0. Ok, ¿qué es lo que eso significa? Pues mirad, significa que cuando yo conecto esta batería a alguna cosa, por ejemplo, conecto la batería a una bombilla de una linterna, ¿qué va a pasar? Con unos cables tengo el electrodo positivo, el electrodo negativo, y ahora conecto esto con unos cables a una bombilla. Voy a poner el filamento, aunque ahora son de LED, pero bueno, me conecto a una bombilla. ¿Qué pasa con una
podéis imaginar que una pequeña carga positiva aquí, cerca del electrodo positivo, va a tener una energía potencial que es Q por V+, si está aquí cerca del electrodo positivo, ¿sí? Muy bien, cuando esté aquí cerca del electrodo negativo va a tener una energía potencial que va a ser Q por V-, pero este he dicho que es 0, así que aquí va a tener 0 de energía potencial y aquí tendrá algo de energía potencial, lo que sea, 1,5 voltios por el valor de la carga. Bueno, entonces aquí tiene más energía potencial que aquí. ¿Qué va a pasar? Que espontáneamente va a ir circulando por aquí, pasará por la bombilla y volverá al electrodo negativo. Es decir, se produce una corriente eléctrica, la corriente eléctrica de intensidad I. Son cargas fluyendo en movimiento. Cargas fluyendo en movimiento generan una corriente eléctrica. Bueno, aquí aquí tenía una energía potencial positiva, yo que sé, 20 julios, poned, no será eso, pero poned, por dejarlo claro, 20 julios, aquí tiene 0 julios. ¿Dónde se han ido esos 20 julios? ¿Dónde se han perdido? Se han perdido, no se han perdido, la energía se transforma, no se crea ni se destruye. Se habrán transformado aquí en energía en forma de calor y luz, ¿vale? Si tenéis otro aparato que no sea una bombilla, pues igual se transformará en algún tipo de energía. Por ejemplo, en una lavadora, pues en energía mecánica para girar la ropa y calor para calentar el agua. En un microondas en forma de ondas de microondas. En una tele en luz también y calor, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces aquí tiene mucha energía, circula por el circuito, pierde la energía y acabamos aquí. Esto se para y ya no funciona más. Bueno, en general el trabajo, nunca mejor dicho, el trabajo de la batería es tomar esta carga y volverla a subir en el potencial para que vuelva a iniciar el recorrido, es decir, proporciona esta cantidad de energía a la carga que ha llegado, a las cargas que entran por el lado negativo, les da la energía para subir y volver a circular, ¿vale? Ese es el trabajo de la energía, proporcionar energía a las cargas para que vuelvan a circular por el circuito. Es un poco... Podéis pensar, todo esto tiene una analogía mecánica muy sencilla, es como un juego de estos de canicas de los niños pequeños que tiene una rampa, así, por ejemplo. Aquí ponéis una canica, ¿vale? Esto es una cosa vertical, aquí hay la gravedad, ¿vale? Esto es un carrilito, así. Cuando dejáis la canica aquí, va a empezar a rodar hacia acá. ¿Por qué? Porque tiene energía potencial gravitatoria, está a una cierta altura h, va rodando y va perdiendo su energía potencial transformándola en energía cinética. Esto sería esta parte de aquí del circuito. Incluso si aquí ponéis una ruletita o algo, pues la analogía se mantiene. Al pasar la bola, parte de su energía potencial la cede a la ruleta y la ruleta se pone a girar. Eso sería el equivalente a la bombilla luciendo. Muy bien. Y la bola, la canica, llega aquí, donde ha perdido toda su energía potencial. Estaría la carga aquí. Podéis pensar que la batería, la batería es... La analogía correcta sería que la batería es un pequeño ascensor que hay aquí, que le da de nuevo energía potencial a la canica para que todo esto pueda volver a comenzar. Esta sería la batería. Proporciona una nueva energía potencial. Aquí sería MGH, aquí es Q
por V más. Bueno, este es el trabajo de la batería, esencialmente. Como veis, la batería gasta energía, tanto en este caso el ascensor como aquí. Gasta energía, entonces llega un momento que la energía acumulada en la batería se agota y o bien hay que construir una nueva o recargarla, ¿vale? Pero ese es otro tema, ¿vale? Por último, a pesar de que me está saliendo un vídeo un poco más largo de lo que esperaba, por último he de hacer una salvedad. Yo aquí he explicado que una carga positiva sale del polo positivo, del electrodo positivo, de la terminal positivo y va hacia el negativo. ¿Vale? Eso es lo que se creía al inicio de todo esto y por eso la intensidad de corriente se define así, como si fueran cargas positivas yendo del más al menos. Hoy en día sabemos que en los metales, en realidad la conducción en los metales de los cables, en realidad la conducción es por electrones que se mueven, electrones libres que se mueven. Entonces en realidad lo que pasa es que hay un electrón o muchos electrones que van haciendo así. Es la misma idea, pero con el signo cambiado. Aquí los electrones tendrían una energía potencial positiva y aquí tendrían cero, ¿vale? Y irían dando la vuelta así. Es la misma idea, pero con el signo cambiado. Como toda la electricidad está hecha como si fueran cargas positivas yendo del más al menos, yo no voy a hablar mucho más de los electrones, pero que os quede claro que en realidad son electrones dando vueltas en el sentido contrario. Pero vamos a hacer toda la electricidad como si fueran cargas positivas yendo del más al menos. Bueno, con esto tenéis un poco la idea de lo que hace una batería y también un poquitín de lo que es un circuito eléctrico y la intensidad de corriente.